Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a RENAP Online, este programa que todos los martes a las 11 de la mañana les trae el acontecer del Registro Nacional de las Personas. Gracias, Luis, ¿qué tal? Un gusto saludarles a todos ustedes. Así es, hoy pues tenemos un programa especial de RENAP Online en el cual estaremos repasando dos entrevistas pues muy interesantes e importantes que tienen que ver con las acciones del Registro Nacional de las Personas, Luis. Han sido temas que han interesado a la audiencia, Julio, y han manifestado ese interés en redes sociales, y por eso hoy, como bien lo decía usted, vamos a tener ese resumen de dos temas de suma importancia. Así es, uno de ellos es, como usted lo menciona, de suma importancia. Tiene que ver con la pandemia del COVID-19, y es que desde marzo del 2020, cuando ingresa la pandemia a Guatemala, el Registro Nacional de las Personas RENAP implementa protocolos de bioseguridad en los cuales se implementan también medidas de prevención e higiene para evitar la propagación del COVID-19, principalmente en las oficinas de RENAP a nivel nacional. Y precisamente sobre esas medidas de prevención nos habla el ingeniero José Mancía, jefe del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de RENAP. ¿Cómo ha estado la carga del departamento con esto de la pandemia? Sí, definitivamente la carga ha aumentado, sí, nos hemos involucrado, creo yo, al 100% en este tema, adicional a las actividades pues diarias ya inherentes al puesto, porque, pues le cuento, yo creo que en medios ya no es tan anunciado esto, ya es un tema pues que no se menciona mucho en los medios, pero seguimos en pandemia con una tercera ola ya desarrollándose. Entonces definitivamente sí nos ha recargado, pero creo que el enfoque de verdad, y yo sigo afirmándolo, preventivo que ha tenido RENAP, de verdad yo lo menciono cada vez que puedo, porque ha sido preventivo. O sea, realmente cuando uno ve noticias de otros lugares y ya decimos nosotros, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Creo que el balance sigue siendo, a pesar de que llevamos ya vamos para un año con un mes desde el primer caso, el balance creo sigue siendo positivo para RENAP en cuanto a brindar esa protección y ese ambiente seguro para nosotros como trabajadores y para los miles, porque son miles de hecho, de usuarios que nos siguen visitando, porque eso no se ha detenido, ¿verdad? Ingeniero, en este caso serían las medidas preventivas, que ya vamos a hablar de ellas, pero en medidas de concientización hacia los trabajadores de RENAP y de hecho hacia los mismos usuarios, ¿qué es lo que se ha hecho? Nosotros trabajamos previo a la Semana Santa y bueno, eso fue pues con toda la intención, sabiendo que el gobierno no iba a emitir pues medidas muy fuertes en cuanto a restricciones. Entonces hemos trabajado nosotros por la parte de concientización, boletines, ¿sí? Nos apoyamos también en lo que instituciones como el ICS promueven, que es seguridad, que es estar en familia. De hecho, nosotros pues previo a la Semana Santa justo trabajamos una serie de boletines para tratar de tocar pues esas fibras emocionales, sí, la parte pues emocional de nuestra gente, y hacerlos reflexionar un poquito de que el salir en Semana Santa era pues exponerse. Esperamos, de verdad, yo eso creo que haya sido pues efectivo. Tenemos que esperar unos días para ver los resultados, pero son boletines, son pues a veces brindarle a la gente el equipo de protección. O sea, es un conjunto, ¿verdad, licenciado? De acciones que pues van enfocadas al mismo fin, y es que nos vamos a contagiar, pero lo que buscamos es que sea la menor cantidad posible de contagios dentro de la institución. Y es que es difícil, ¿no, ingeniero? Porque RENAP no solo tiene un color en el semáforo de la pandemia, somos 340 oficinas en 340 municipios y los estados pueden ser muy diversos del color del semáforo.
De hecho lo son, y de alguna manera sí se alinean con el semáforo que maneja el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sí ha sido muy activo el tema en el interior. Es de todos los días prácticamente que recibimos por lo menos una noticia de un diagnóstico positivo o bien de un contacto directo con un positivo. Entiéndase, un familiar, una visita que se tuvo durante Semana Santa. Entonces, sí, esto está muy activo, muy activo. Entonces, es trabajar, pensar en que la gente haga conciencia un poquito de que esto no se ha terminado. Y lo veo no a un corto plazo, un mediano, largo plazo, el que ya podamos nosotros pues regresar a la ansiada normalidad, ¿no? ¿Qué medidas puede esperar el usuario cuando visita una oficina de RENAP en cualquier parte del país? Sí, esa es una buena pregunta. La Dirección Administrativa ha trabajado fuertemente en proveer insumos para que las medidas básicas que el gobierno emitió y que de hecho se mantienen vigentes mediante acuerdos ministeriales, como lo son el distanciamiento, el lavado de manos, la desinfección con Toma gel, de temperatura. toma de temperatura, exactamente, se mantengan en las oficinas. O sea, ¿qué puede esperar un usuario cuando llega a una oficina de RENAP? Pues que nosotros realicemos el tamizaje de temperatura, que en muchas es un proceso, todavía estamos trabajando ya casi para finalizarlo. Se pueden instalar mamparas para hacer esa división y todavía adicional a la mascarilla, que es obligatorio el uso también para nosotros internamente. Los escudos, porque mucha gente sigue utilizando los escudos faciales. Entonces, ¿qué encuentra un usuario? Eso, un ambiente que proyecte y que me haga sentir a mí como usuario que la gente que trabaja ahí sí se está preocupando, no solo por la salud de ellos, sino también en brindarme a mí como usuario un ambiente seguro. Eso es lo que creo yo, en general, encuentran los usuarios cuando nos visitan. Y en este caso, ¿qué provee a los trabajadores de RENAP Salud y Seguridad Institucional? ¿Qué insumo les da para esa protección? Sí, nosotros les proveemos las mascarillas, que de nuevo hay acuerdos ministeriales que cumplir, como la mascarilla pues de tela que estoy yo utilizando en este momento con filtros intercambiables de polipropileno. Les damos a los trabajadores estas mascarillas y se las damos no solo a la sede, usted lo dijo claro, RENAP somos pues 340 oficinas municipales, más las auxiliaturas y bueno, realmente somos una institución bastante grande. Las mascarillas, los escudos, estamos ya finalizando el proceso y si todo sale bien, yo espero a finales de este mes ya iniciar con el proceso de entrega nuevamente de mascarillas, de escudos, de filtros. Les proveemos de guantes de látex o de nitrilo en caso sea necesario. Hay actividades que sí requieren el uso de guantes de ese tipo. ¿Qué más hacemos? Alcohol en gel se provee. Sí, usted puede ver que las estaciones, por ejemplo, aquí en la sede están siempre con gel disponible. En el nivel en donde atendemos al usuario, siempre el usuario encuentra gel estratégicamente ubicado. Entonces, las alfombras. Tenemos las alfombras. En fin, hemos realmente como institución invertido mucho recurso financiero en proveer de esos insumos y que a la larga es beneficio también para el usuario que nos visita. Ingeniero, y hablamos de las medidas que se han tomado, pero otro tema importante son las desinfecciones que se realizan constantemente en las oficinas. ¿Qué son las desinfecciones y cómo se programan? Sí, un buen punto que menciona usted acá. Dentro del proceso que seguimos para evitar o minimizar o mitigar el riesgo de contagio,
tenemos esa actividad que es la desinfección profunda. Nosotros tenemos dos enfoques de desinfección, ¿sí? El enfoque que es reactivo, que es el enfoque o es lo que hacemos nosotros cuando lastimosamente tenemos un diagnóstico positivo en un trabajador. El departamento pues, de servicios generales es quien nos apoya para realizar la desinfección del área. Puede ser focalizada o dependiendo de las condiciones ya podemos pensar en que la dirección completa sea desinfectada. O la oficina registral. O la oficina en el caso del interior. Y tenemos el enfoque preventivo. Actualmente el equipo de servicios generales anda por la región de Chiquimula, en donde cada semana o por lo menos 2 veces al mes están visitando entre 5 y 6 oficinas registrales que están siendo desinfectadas. La institución también provee el equipo para hacerlo. O sea, el método que usamos para desinfectar es una termonebulización, que es por medio de una niebla. Es súper invasivo, más no tóxico. Más no tóxico. ¿Sí? Es un equipo que se adquirió y que permite realizar con nuestra gente desinfecciones profundas. Entonces tenemos los dos enfoques. El preventivo, que es el que se está trabajando, claro que a un ritmo más lento, por todo lo que implica el traslado, el tema del recurso para los viáticos, etcétera, pero también el reactivo. O sea, la desinfección es clave y la institución de nuevo no ha parado, sigue y vamos a continuar hasta pues cuando sea necesario. Ingeniero, ¿y qué tiempo, dependiendo obviamente de los metros cuadrados y de todo, qué tiempo lleva una desinfección? El tiempo de realizarla realmente no es tan largo, no es un tiempo extremadamente largo. Podemos hablar de que dependiendo del área del metraje, puede ser entre 15, 30, 40 minutos, pero sí por el tipo de químico que se aplica. Sí se recomienda que después de nebulizar, sí tengamos que esperar más o menos 2 o 3 horas para poder regresar al lugar. Esa niebla no deja residuo, ¿sí? Más que una película microscópica que nosotros no la percibimos, pero ahí está, así es como funciona. Lo que hace es que encapsula prácticamente todos los microbios y crea esa barrera entre los microbios y mi mano. Entonces eso tiene un efecto pues remanente que protege entonces al trabajador y al usuario que en ese momento visita la oficina. Y usted puede observar en nuestras redes sociales constantemente se publican los anuncios donde se indica si estará cerrada una oficina para que usted tome su prevención y si puede ir a otra oficina cercana, pues lo puede hacer, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos obligados también, ¿verdad?, de informarle a la gente que la oficina va a estar cerrada y se está cerrando por el bien de la misma gente. Claro. Sí, por el bien de nuestra gente en primera línea y por supuesto asegurarle al usuario que va a visitar y va a estar en una oficina que está pues desinfectada. Entonces, así es como manejamos el tema de la desinfección. Ingeniero, y hablando siempre de la prevención y reacción, que también sería en este caso, me recuerdo que ya hubo jornadas de hisopado entre trabajadores del Registro Nacional de las Personas. Sí, esa fue una actividad que se realizó ya, de hecho, tuvimos el 2021, en enero, tuvimos las primeras, y ya estamos por realizar las siguientes. Pensando, y yo lo quiero ver como un enfoque preventivo realmente. Es la siguiente semana, se tiene planificado realizar una jornada de la sede central y el objetivo es poder detectar a alguna persona que durante este tiempo del descanso pues haya realizado algún viaje o haya tenido contacto con familiares o con visitas y que pues ante esa exposición pueda haber sido lastimosamente contagiado de COVID. Entonces, sí, el enfoque es preventivo.
definitivamente el resultado genera cierta ansiedad, eso es natural, pero si yo recalco eso, o sea, el que nosotros nos adelantemos y que hagamos esas pruebas, nos protege al final, porque nosotros estamos pues detectando y por ende aislando, porque se van a cuarentena ellos obligadamente, a las personas que sin saberlo, y hablo en este caso de los asintomáticos, que sabemos que ha sido el elemento que ha influido en que esta pandemia llegue... Sea exponencial, ¿verdad? Exactamente, o sea, haya llegado a las dimensiones que hoy por hoy tiene. Nosotros estamos bastante bien, vemos estadísticas de otros países, por ejemplo, Brasil, es terrible. Entonces, los asintomáticos es algo que no se menciona mucho, pero que realmente son un foco de transmisión sin intención. Entonces, jornadas de ese tipo nos permite también detectar personas que sin saberlo pueden estar propagando el virus, no solo aquí en el trabajo, sino también en sus casas. Ahora ya sabe usted las medidas de seguridad que se están implementando día a día en el Registro Nacional de las Personas, y esto va de la mano con el protocolo implementado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así es, Luis, y es importante que todas las personas conozcan esto, que en las 340 oficinas de RENAP a nivel nacional se implementan estos protocolos de higiene y prevención pues, para evitar el contagio del COVID-19. Pero hay un tema... Sí, justamente, vamos a hablar de otro tema. Así Vimos seguridad de las personas en materia de salud. Ahora vamos a ver seguridad, no solo del DPI, sino que también de cualquier situación que pueda ser anómala. Y por eso el Registro Nacional de las Personas tiene la biometría y la grafotecnia. Así es, Luis, como usted lo acaba de mencionar, pues es un tema que tiene que ver con la biometría, la grafotecnia. ¿Qué mejor que un experto para que nos cuente sobre esto? Él es el licenciado Everardo Cifuentes, jefe del Departamento de Biometría y Grafotecnia del Registro Nacional de las Personas. Biometría y grafotecnia. Ok, cuando hablamos de biometría, del término griego bios, vida, y metrón, medida, por lo tanto, biometría es el conjunto de métodos que sirven para identificar e individualizar a las personas a través de sus rasgos físicos o de comportamiento. Cuando hablo de sus rasgos físicos estoy hablando de sus huellas, el iris, y cuando hablo del comportamiento prácticamente estoy hablando del reconocimiento facial o de la firma. Sí, ahí entraría la grafotecnia. Entonces, ¿es tan particular esos rasgos que uno tiene? Dicen que incluso la distancia entre cejas, la altura de la nariz, todo eso. Cuando iniciamos el reconocimiento facial, pues lo primero que hacemos es buscar las características, como usted bien lo decía, los ojos. El sistema trabaja a través de algoritmos donde mide la distancia entre los ojos, la nariz. Esos son los puntos claves para el reconocimiento facial, ¿verdad, licenciado? Incluso entre gemelos idénticos se pueden distinguir esos rasgos. Así es, déjeme decirle que el Registro Nacional de las Personas es el pionero en implementar las dos biometrías. Tenemos el reconocimiento facial por sus siglas en inglés y tenemos el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares. Es decir, por la pregunta específicamente que usted me está diciendo con los gemelos, el técnico, el experto, se le da un caso de gemelos, confirma con huellas la identificación. Por lo tanto, la biometría en el Registro Nacional de las Personas se realiza al 100% para evitar cualquier caso de fraude. Sí, claro. Usted nos está comentando ahorita parte del trabajo que tiene el departamento, pero en general, ¿a qué se dedica el Departamento de Biometría y Grafotecnia aquí en RENAP, licenciado? El Departamento de Biometría y Grafotecnia pertenece a la Dirección de Procesos y nuestra función es la verificación de todos los documentos personales de identificación, que valga la redundancia, pase una verificación tanto de huellas como de rostro al 100 para evitar cualquier tipo de usurpación de identidad, por ejemplo, ¿verdad? Claro.
Esa es una de las funciones que tiene, o cualquier inconsistencia que pueda darse en el transcurso del enrolamiento, dígase cuando existe una mala captura de huellas, o por ejemplo cuando el rostro es capturado o de perfil, cosas que no pueden darse. Vaya, cuando utilizamos la norma SICAO son temas donde ese documento lógicamente no va a salir impreso porque nos guiamos por las medidas SICAO con base a huellas y rostro. Bien, licenciado, ya vamos a hablar de las medidas biométricas y grafotécnicas que tenemos en RENAP, pero ahora hasta los teléfonos inteligentes traen aspectos de biometría. La huella y el reconocimiento facial, ¿lo hace por la cara, por el iris o por qué lo hace? Hay varias, como le decía, las del comportamiento, que ya dijimos que es la firma y reconocimiento facial. El reconocimiento facial lo hace a través del iris. Así es como funciona en los teléfonos inteligentes, pero el sistema más utilizado es el de las huellas. Se cree que a nivel mundial un 60% es el que utilizan huellas y estamos entre un 40% con reconocimiento facial. O sea, el más común es el de reconocimiento por huellas dactilares. Y a un 100% se puede decir que no hay dos huellas dactilares iguales. Está comprobado científicamente por los principios de la perennidad, inmutabilidad y diversidad. Cuando hablo de la perennidad, esto significa que las crestas papilares de las huellas se forman en el tercer mes de la vida intrauterina y las huellas desaparecen hasta el estado de putrefacción del cuerpo. Y cuando hablo de diversidad, que hay una cantidad de patrones donde las huellas no se repiten. Y podemos tener patrones, las personas que estamos acá podemos tener los mismos patrones, pero los que nos va a diferenciar son los puntos característicos. Le digo algo, por ejemplo, a nivel de dactiloscopía, yo tengo un punto característico que se llama isla, ¿sí? Usted tiene otro punto característico que se llama bifurcación. La compañera acá tiene otro punto característico que se llama terminal de cresta. Entonces, esos son los puntos característicos que nos hacen diferente a los demás. Cada punto característico tiene su significado y tiene sus reglas para aplicarlas y poder determinar si se trata de la misma persona o es totalmente diferente, pero en huellas identificamos a las personas al 100%. Hay una variante en el caso del reconocimiento facial, como el ejemplo que ponía, de los gemelos, porque hay gemelos parecidos, y usted los identifica y dice, sí, son las dos personas. Y la madre del mismo. Exacto, varía únicamente a veces un nombre, pero en las huellas son totalmente diferentes, ¿verdad? Pero así a simple vista, dice usted, se pueden confundir, pero a nivel de huellas determinamos. Y esa es la importancia para el Registro Nacional de las Personas, que la primera fase es reconocerlo por rostro y la segunda fase es confirmarlo por huella. Y decimos, ¿es o no es la misma persona? Claro. Por supuesto, y es ahí la importancia del por qué RENAP, como medida de seguridad, pues pide documentarnos o registrar, mejor dicho, sí, las huellas, por supuesto. Se oye un trabajo muy profesional el que ustedes realizan en el departamento, licenciado. ¿Cuántas personas trabajan actualmente y más o menos qué profesiones tienen que tener estas personas que trabajan ahí? Somos 8 en total. Un coordinador y los demás son técnicos dactiloscopistas. Sí, que han sido preparados en el departamento. Todos tienen cierre de pensum en diferentes carreras, administración, en derecho, y son las personas que nos acompañan y que día a día pues realizamos esa labor de identificar a las personas y que pues lógicamente puedan obtener su documento personal de identificación. Yo regreso un poco a la anterior pregunta que le hice, licenciado, me quedé con la duda. ¿Las huellas de los dedos de la mano son distintas cada una
Sí. ¿Las 10? Sí. ¿Entre una y otra? Existen patrones, ¿sí? Aquí ya le voy a hablar de dactiloscopía, que es la ciencia que se encarga del estudio de las huellas dactilares. Y aquí hablamos de tipo de dibujos que se forman en las crestas de las manos, que tenemos los lazos. Entre los lazos se clasifican los arcos, y los arcos simples y arcos en tienda. Tenemos los verticilos, verticilo de bolsillo central, verticilo accidental, y en fin, es una serie de nombres que tiene y de clasificaciones para poder identificar a una persona. Es cierto, el sistema, ¿qué es lo que hace? Al momento que desde el momento en que el ciudadano llega a tramitar su documento personal de identificación, ahí empieza la biometría. En el momento que le es capturada la fotografía, el sistema detecta las medidas dentro de los ojos, la nariz y la boca, forma una plantilla biométrica y realiza la búsqueda dentro de la base de datos que ya está. Si él cree que hay un patrón parecido, se lo presenta al técnico, donde el técnico determina por huellas o por rostro es la misma persona y ese documento es emitido. Lo mismo hace al momento de capturarle las huellas. Las huellas son capturadas, igual se forma una plantilla biométrica a través del algoritmo de estos sistemas, realiza la búsqueda dentro de la base de datos de los 11 millones de personas que están. Si no está o tiene alguna inconsistencia, lo mismo hace, se lo presenta al técnico y el técnico es el que va a determinar por huellas si es o no es la misma persona, y es donde autoriza, ingresa el documento, puede ser impreso o ese documento es rechazado, porque pueden darse algunos casos donde algunos ciudadanos acompañan a sacar el documento y pues ven que el sistema o el equipo muchas veces no les detecta una huella, entonces ellos a veces ayudan a poner, ese documento no va a salir porque trae huellas de otra persona. Eso es lo que hace el sistema, detectar todas esas inconsistencias, y el técnico lo que hace es sacar del flujo ese documento y no es impreso. Tiene que volverse nuevamente a capturarle tanto el rostro como las huellas para que el documento pueda ser impreso. Quizá no le planteé bien la pregunta. Las huellas de mi mano son distintas. Mi dedo gordo con el dedo índice y todas son distintas entre sí. Así son. Todas las huellas son distintas, ¿sí? No son las mismas, digamos. No son las mismas. Sí, pues. Por eso le planteaba a nivel de dactiloscopía, tienen diferentes nombres, va a depender el patrón o la clase de dibujo, le damos un nombre y le damos una fórmula dactiloscópica para identificar o individualizar. Y cuando ustedes son incidentales, si yo me corto un dedo, ahí va a aparecer. No, esa es otra característica, muy buen punto. Por ejemplo, nosotros hay características que las obtenemos, como usted dice, yo me corté, esa es una cicatriz permanente, la que me va a ayudar a identificarlo a usted también, pero esas son adquiridas, ¿verdad? No son de nacimiento, como usted dice, yo me corté, pues y lógicamente va a quedar una cicatriz permanente. Si esa cicatriz no tocó la epidermis, o sea, esa cicatriz va a ser momentánea. En 21 días a un mes se va a recuperar, ya no va a tener la cicatriz. Pero si esa cortadura que usted se hizo, por ejemplo, tocó la epidermis, esa va a ser una cicatriz permanente que nos va a servir a nosotros como técnico para identificarlo, que es usted la misma persona. Claro. Por supuesto. ¿Se gastan las huellas? Sí se gastan. Hay varias formas por las cuales se gasta. Hay personas que trabajan pintura o la agricultura. ¿Los albañiles? Los albañiles utilizan químicos, entonces se dañan y se desgastan. El caso de las personas de la tercera edad es el desgaste de huellas. Lo más común, el desgaste de huellas. En el departamento lo que se hace es ya las personas de 60, 70 años son considerados, porque igual no se les puede capturar nuevamente las huellas porque por el desgaste, o sea, es una cuestión de práctica y experiencia que se le aplica también a estos casos en la oficina prácticamente para poder liberar este tipo de casos y que el documento pues lógicamente pueda salir.
Dos temas de suma importancia que hemos recordado en esta emisión especial de RENAP Online. Recuerde, usted puede enviar sus preguntas, usted puede hacer sus consultas. ¿A dónde, Julio? Claro que sí, Luis, las puede hacer a través de nuestro WhatsApp al 4210-7327 o también en Facebook como Registro Nacional de las Personas, Twitter e Instagram como RENAP GT. Y si quiere tener más información de todos los temas que hablamos acá en RENAP Online, el noticiero también que tenemos que se publica en YouTube, lo puede buscar a través de nuestro canal como Registro Nacional de las Personas. 1516 es el teléfono del Centro de Información y usted puede marcar también el 2416-1900. Será hasta la próxima emisión. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Luis. Hasta pronto.